Ya. La ironía, que ya no teme sorpresas, juega con el peligro. En este caso, el peligro está enjaulado. La ironía va a verlo, lo imita, lo provoca, lo ridiculiza, lo mantiene vivo para divertirse. Esta cita de Vladimir Yankelevich refleja a la perfección la complejidad y astucia que caracterizan el proceso lingüístico de la ironía. En esta presentación, como primera instancia, vamos a esclarecer el concepto de ironía partiendo de la definición básica y posteriormente profundizando en las diferentes perspectivas que la analizan y la extrapolan al plano lingüístico, donde los estudios de la ironía están poco desarrollados. Una vez aclaradas las diferentes definiciones que existen, pasaremos a describir los 3 tipos de ironía y finalmente plantearemos algunos de los problemas que la ironía suscita en la traducción y los diferentes motivos que los originan. En primer lugar, la definición del Diccionario Normativo Español por excelencia, la RAE, define la ironía como figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Es importante diferenciarla del sarcasmo, que la RAE define como burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Ambos conceptos se confunden con frecuencia, dado que en las dos figuras se pretende dar a entender algo diferente de lo que se dice en realidad. Por otra parte, el Diccionario de Uso del Español de María Moliner define como ironía la manera de expresar una cosa que consiste en decir en forma o con entonación que no deja lugar a dudas sobre el verdadero sentido, lo contrario de una cosa. En el ámbito lingüístico, como ya hemos mencionado, la ironía no ha sido objeto de grandes análisis y ha sido incluso considerada entre los usos de la lengua no serios o parasitarios. Otros estudios interpretaban la ironía como el hecho de decir lo contrario a lo que se quiere decir o simplemente decir algo diferente. No obstante, las teorías más recientes intentan demostrar la complejidad de la ironía, alegando que la idea de contradicción no es suficiente para explicarla, sino que es solamente una de las formas en las que ésta se expresa. Ahora pasaremos a ver la ironía desde las diferentes perspectivas lingüísticas. En una situación comunicativa se parte de un contexto base. Ambos interlocutores deben compartirlo o por lo menos comprenderlo. En el caso de la ironía es particularmente importante que esto se cumpla, pues de lo contrario la ironía no será percibida y se perderá. En ocasiones, si los hablantes no comparten los mismos conocimientos sobre el mundo, se ha de crear un nuevo contexto en el que ambos se puedan desenvolver y así la comunicación sea eficaz. Nunca, en palabras de Hattin y Mason, nunca podemos saber lo que nuestro interlocutor sabe, pero sí que podemos elaborar suposiciones sobre el entorno cognitivo que ambos compartimos y de hecho es así como actuamos. Ahora con este ejemplo, con este tweet, pasaremos a ejemplificar la ironía. Dice uno de los hablantes: soy experto en pelis de ciencia ficción. Y contesta el otro: hoy veremos 1984. Y dice el otro: yo con una o dos ya es suficiente. En este caso, 1984 puede ser comprendido como un número, como una película o como una fecha. El primer hablante presupone que su interlocutor sabrá discernir el significado apropiado según el contexto. En un contexto en el que no se conozca esta película, no se entendería la ironía que encierra. También tenemos que tener en cuenta que podría tratarse de una doble ironía. El hablante número 2 podría mantener adrede el tono irónico y así pues justificar su respuesta. Ahora pasaremos a ver la ironía en cuanto a la perspectiva de diferentes lingüistas. Según Ducrot, en toda situación comunicativa, además del contexto, existen tanto el emisor como el receptor. Tienen una serie de presuposiciones que determinan la manera en la que un texto se produce y se concibe. Estas serían la intencionalidad y las expectativas. Además de esto, Sperber y Wilson arguyen la importancia de concebir el mensaje y el contexto como un todo, pues de forma aislada se perderían todos los matices comunicativos necesarios para detectar la ironía. No obstante, no es tan sencillo como parece a simple vista, pues según Hattin y Mason no hay un solo significado sino dos, el del hablante y el del oyente, que es el significado interpretado a partir del significado del hablante. Al fin y al cabo, en esto se basa la ironía, en interpretaciones. Una vez detalladas las principales características de la ironía, autores como Haverkate y Poyatos se centraron en el estudio de su soporte lingüístico, es decir, en el análisis de las estrategias verbales empleadas para transmitir la ironía eficazmente.
Estas consideraciones se basan en el esquema tripartito de la comunicación de Poyatos, según el cual ésta se divide en lenguaje, paralenguaje y kinesia. La definición del lenguaje es ampliamente conocida, entonces nos vamos a centrar en las dos últimas. El paralenguaje se basa no en lo que se dice, sino en cómo se dice, resaltando la importancia de los elementos como la entonación, el ritmo, las pausas, incluso el volumen del discurso. Por otro lado, la kinesia representa la comunicación no verbal. Comprende gestos, posturas, miradas, entre otras cosas que complementan en ocasiones el discurso y también a veces lo sustituyen. Este esquema se puede ensanchar considerablemente si dentro de la comunicación no verbal se incluyeran las diferencias culturales. No obstante, por el momento nos vamos a centrar en el esquema básico que fundamenta la ironía. En el empleo de la ironía de forma oral, en buena parte de los casos, la percepción de esta es tan solo posible gracias al paralenguaje y a la kinesia. Por otro lado, Haverkey contribuirá a este estudio a través de su distinción entre los tres subactos del habla: el acto articulatorio, el acto ilocutivo y el acto proposicional. Este último, a su vez, estaría dividido en dos subactos que serían el predicativo y el referencial. Definiremos brevemente cada uno de ellos. El plano articulatorio se basa en la entonación y la intensidad, desde la forma en la que se profieren las amenazas y los mandatos autoritarios. El ilocutivo se centra en la diferencia entre los actos de habla directos o indirectos. Acto de habla indirecto sería, por ejemplo, decir hace mucho calor aquí, y acto de habla directo sería, por ejemplo, decir abre la ventana, por favor. Por último, por un lado tenemos el predicativo, que hace hincapié en el uso adecuado de la carga connotativa de los enunciados, por ejemplo, cuando empleamos eufemismos en vez de vulgarismos, que es un uso muy corriente en la ironía, y por otro el referencial, cómo dirigirse a los interlocutores, pues usando fórmulas de cortesía que también se utilizan muy frecuentemente en la ironía. Además, Haverkey especifica que la ironía se basa tan solo en dos niveles gramaticales, el prosódico y el sintáctico, pero no el léxico, dado que, en palabras textuales, es imposible establecer reglas semánticas que definan las unidades léxicas del idioma en términos de potenciales portadores de un significado irónico. Asimismo, especificará que la ironía se manifiesta principalmente en los actos asertivos y distinguirá dos tipos de aserciones irónicas: las expresiones estereotipadas, que han sido lexicalizadas, y las no estereotipadas, que se derivan del contexto. Traemos como ejemplo, este ejemplo lo iremos viendo a través de estas diferentes perspectivas que hemos visto. Cuando un amigo, al ver a escribir al otro, exclama: oye, tú sí que ibas para médico. Esto es un claro ejemplo de ironía, pues en realidad la intención del hablante es expresar que la letra de su amigo es incomprensible. Ahora bien, vamos a proceder al análisis de este ejemplo. En primer lugar, la ironía sería posible porque el hablante presupone que el oyente comparte el conocimiento sobre los estereotipos o prejuicios existentes, en este caso que los médicos tienen mala letra. Esto cumple las consideraciones de Ducrot. Al coincidir las expectativas del hablante con las del oyente, el mensaje es claro y se detecta la ironía. Si en cambio el oyente, por lo que sea, carece de este prejuicio o estereotipo, se produciría una crisis de comunicación. Analizando el ejemplo desde el punto de vista de Sperber y Wilson, esta ironía tan solo resulta posible en este contexto específico, confirmando la importancia de considerar mensaje y contexto como un todo. Supongamos por un momento que esta misma frase es dicha al ver al amigo ayudar a una persona que está inconsciente. Entonces este mensaje se tendría que interpretar de forma literal y no habría ninguna ironía. Las aportaciones de Haverkey y Poyatos, por su parte, quedan reflejadas a través de los métodos utilizados para expresar de forma eficaz este ejemplo de ironía. Es decir, si dijéramos esta frase sin la entonación, volumen de voz, mirada y gestos adecuados, pues no surtiría el mismo efecto. A continuación pasaremos a describir brevemente los tres tipos de ironía que hay. El primero sería la ironía verbal, luego tendríamos la ironía dramática y luego tendríamos la ironía de situación. La ironía verbal es cuando se dice lo contrario a lo que se quiere decir. Un ejemplo podría ser: gracias por la multa, es lo que me faltaba. O la ironía dramática es cuando
En una obra, por ejemplo, se trata de un hecho concerniente a la historia que los personajes desconocen, pero que el receptor sí que percibe. Por ejemplo, cuando en la obra de Romeo y Julieta, Romeo piensa que Julieta está muerta. Y la ironía de situación se da cuando el resultado de una cosa es lo contrario a lo que se espera. Por ejemplo, una estación de bomberos que se quema. Ahora pasaremos a hablar de las inferencias conversacionales. Comprender la ironía implica inferir, es decir, deducir connotaciones y significados que en un primer momento no son evidentes. Por ello, nos centraremos en el estudio de las inferencias a través de las máximas conversacionales de Grice, que como todos sabemos son cantidad, calidad, pertinencia y modo. Según este autor, si se incumple uno de estos principios, se obliga al oyente a inferir contenido implícito. Se asume que el emisor está cumpliendo el principio de cooperación y, por tanto, emitiendo un mensaje con sentido, y si el receptor no lo entiende, se asume que falta algo y que es necesario inferir. Ahora pasaremos a describir los problemas de la traducción que surgen al intentar traducir la ironía. El problema principal es evidente. El traductor o intérprete se enfrenta a la dificultad que supone trasladar la ironía de un contexto a otro. Cada contexto conlleva una serie de conocimientos e implicaciones culturales, políticas y sociales, lo que justifica que lo que en un sitio es irónico, en otro sitio puede no serlo. Por tanto, el traductor tendrá que realizar una doble tarea. Por un lado, la traducción lingüística y por otro lado, la traducción de los aspectos extralingüísticos. Para llevar a cabo esta tarea, Hattin y Mason proponen el uso de dos conceptos, de efectividad y de eficacia, que según la definición de Bogrand y Dressler, estos dos son principios comunicativos que son la clave para trasladar la ironía de un entorno cognitivo a otro. Para cumplir con el principio de efectividad, el traductor o intérprete ha de asegurarse de trasladar la información más relevante de manera que el impacto que cree en la lengua meta sea igual que en el texto original. Por otro lado, la eficacia contribuye a que esta información sea concisa y no suponga un esfuerzo añadido para los destinatarios. Al traducir la ironía empleando estos dos principios, vamos a asegurarnos de cumplir con las máximas conversacionales de Grice, en especial con la de cantidad y relevancia. Respecto a este último aspecto, el traductor ha de juzgar lo que resulta relevante para cada contexto en función de los destinatarios pretendidos y así modificar la ironía para que ésta resulte acorde con la lengua meta. Evidentemente, se habrán de tener en cuenta las variedades diafásicas, diastráticas, diastópicas y demás, que determinan el conocimiento que poseen los destinatarios. A continuación, procederemos a ilustrar 3 ejemplos clásicos del empleo de la ironía en literatura, en clave humorística y en crítica. Y pues los posibles problemas de traducción que pueden surgir a partir de allí. Uno de ellos es la ironía intratextual en la literatura, que entenderemos mejor a través de este ejemplo. Por ejemplo, la obra de William Shakespeare, Much Ado About Nothing, ha sido traducida al español como Mucho ruido y pocas nueces. Si bien es cierto que se conserva la ironía, el mensaje del título original se pierden ciertos matices de significado. En esta obra hay numerosas peleas, malentendidos que se originan porque todos los personajes están constantemente cotilleando. El título en inglés hace referencia a estas actividades a través de la palabra nothing, que en inglés también se puede pronunciar nothing y que significa cotillear. Este matiz no puede trasladarse al español, al no existir un equivalente que encierre la misma polisemia. Ahora, en clave humorística, tenemos este tuit que dice: siempre llevo esta inyección de insulina conmigo. Mi amigo me la dio mientras se moría. Parecía muy importante para él que yo la tuviese. En este caso, el único propósito de la ironía es divertir y no existe crítica. En clave de crítica tenemos este tuit que dice: Volkswagen y Telecinco deberían reducir sus emisiones. Esta ironía tiene su explicación a partir del reciente escándalo de la empresa Volkswagen, que instaló en sus vehículos un programa informático para falsear los límites de emisiones permitidos, sobrepasándolo hasta 40 veces más de lo legalmente permitido. La referencia a Telecinco es una alusión a la concepción que se tiene de forma generalizada en España de esta cadena, es decir, que los contenidos que emite no son de mucha calidad y son calificados incluso como telebasura. Hoy en día
las redes sociales son uno de los medios de comunicación de mayor alcance a nivel social. Por eso se utilizan frecuentemente para criticar la sociedad, la política y muchos otros aspectos del sistema. Así, la ironía inunda la red, como forma de velar estas críticas, atrayendo la atención de los usuarios e incrementando las posibilidades de que la causa implícita tenga cada vez más seguidores. En definitiva, una vez vistos todos estos ejemplos, podemos constatar la complejidad que entraña la ironía y su traducción. Consideramos que resultaría extremadamente difícil elaborar una teoría definitiva que describa y solucione en su totalidad los problemas derivados de la traducción de la ironía. A lo largo de la investigación nos hemos podido percatar de todos los procesos lingüísticos que conlleva la ironía y ¿quién diría que un recurso tan cotidiano como este podía tener tantos matices y trasfondos? Al automatizar este proceso dejamos de fijarnos en todos los posibles significados que podría tener. De ahí que en los pocos casos en que alguien no comprende una ironía nos sorprendamos. No somos capaces de ver que en esta situación esta situación de confusión deriva de nuestras expectativas hacia la reacción del interlocutor, expectativas contempladas en la teoría de Ducrot. Así pues, es tarea del traductor mediar entre dos contextos diferentes, para lo cual ha de poseer los conocimientos suficientes que le permitan tomar la mejor decisión en cada caso. De ahí la importancia de la formación cultural de los traductores e intérpretes. Pese a haber un escaso desarrollo del estudio de la ironía, en esta presentación hemos reunido un esbozo de los conocimientos existentes para tratar de dilucidar los complejos entramados de la ironía. Y hasta aquí llegaría nuestra presentación y nuestro análisis. Muchas gracias.